hay un tema que a toda mujer le interesa y es esto de la osteoporosis posmenopáusica. Quisimos hablar con Elizabeth Bamberger, una médica endocrinóloga, para que nos comente qué es esto de la osteoporosis posmenopáusica. A medida que pasan los años, los huesos van poniéndose más débiles, más frágiles, pierden densidad, adquieren un aspecto poroso y tienen una estructura menos resistente. Se entiende por osteoporosis a una enfermedad de los huesos en la cual estos se tornan frágiles y tienden a fracturarse con mayor facilidad. ¿Por qué tienen mayor riesgo las mujeres posmenopáusicas? En la menopausia se produce una disminución de los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas que mantienen la calidad del hueso. Es decir, hay una disminución de las hormonas que mantenían la calidad hasta ese momento. ¿Todas las mujeres que llegan a la menopausia padecerán de osteoporosis? En realidad se cree que 1 de cada 4 mujeres pueden padecer de osteoporosis, aunque esto es diferente en distintas poblaciones y están más expuestas quienes tienen factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Se entiende como factor de riesgo aquello que en forma directa o indirectamente favorezca la aparición de osteoporosis, ya sea una historia personal de fracturas o antecedentes de fracturas en la madre de la paciente cuando estuvo en menopausia, enfermedades que estuvieran asociadas con baja masa ósea como el raquitismo, la osteomalacia. La menopausia precoz también es un factor de riesgo, aquella previa a los 40 años, el pertenecer a raza blanca, el carecer de estrógenos durante la premenopausia, situación que a veces se suele asociar con alteraciones en la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa, ciertas drogas como los corticoides o quimioterapias que afecten el metabolismo del hueso, el tabaquismo, si supera sobre todo los 10 cigarrillos por día, y los trasplantes de órganos por los tratamientos concomitantes que llevan asociados. ¿Y qué síntomas puede tener la osteoporosis? En realidad la osteoporosis no tiene síntomas llamativos salvo cuando ocurre una fractura. Por otra parte, pueden ocurrir microfracturas, fundamentalmente en columna vertebral, que producen una disminución en la estatura del paciente. Es frecuente que las mujeres nos comenten: yo medía 1 centímetro más o 2 centímetros más. A veces la columna vertebral, sobre todo en la sección dorsal, aumenta la curvatura, es decir, se produce giba, o en la sección lumbar y se produce lordosis. Esto produce un empuje de los órganos en el abdomen. Las fracturas más frecuentes pueden verse en columna, como dijimos, en cadera y también en muñeca. ¿Se puede prevenir la osteoporosis? La prevención debiera comenzar desde la niñez, garantizando un ingreso suficiente de calcio en la dieta. Debiéramos insistir en el consumo de lácteos en los chicos, de quesos. Deberíamos estimular la realización de deportes, tanto en niños como en niñas, y evitar conductas nocivas como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo que vemos desde los chicos que están todo el tiempo con la computadora, la adopción de posturas viciosas, evitar esas posturas frente a la computadora o a una máquina de coser, y por supuesto dejar de lado la comida chatarra. Hablamos de actividad física. ¿Qué tipo de ejercicios se deben realizar? El ejercicio debe adecuarse a la edad y a las características de cada persona. Se sugieren ejercicios físicos con soporte de peso, como por ejemplo la caminata, que es un buen estimulante de los huesos de la columna, y la bicicleta es un estimulante de los huesos de la cadera. A su vez debieran evitarse ejercicios de alto impacto, como saltos o movimientos bruscos que pueden facilitar la aparición de microfracturas. ¿Y cómo se puede diagnosticar la enfermedad? Mediante una densitometría, que es un estudio que analiza la cantidad de calcio que hay por centímetro cuadrado. El área a analizar dependerá de las características del paciente y a través del estudio del metabolismo fosfocálcico, tanto en sangre como en orina, que nos va a orientar hacia qué deficiencias de minerales o sus pérdidas tiene ese paciente. Además, las radiografías completan la evaluación valorando la anatomía de los huesos. Sería muy interesante seguir charlando en esto que es la osteoporosis, pero bueno, nos encontramos en una nueva edición para hablar, para enfatizar más en estos y otros temas que tanto nos interesan. Bueno, el tema de tratamiento es algo fundamental, así que quiero que me lo cuentes
y el resto, bueno, lo seguiremos hablando en la próxima edición, ¿sí? Sí, cómo no. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vemos la próxima.